Muchas gracias por la presencia. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con la presentación, pero llegará, porque tenemos allí atrás hábiles técnicas que nos van a bajar la presentación. Pero mientras, la presentación acompaña que no sea tan aburrido el estar hablando solamente, pero mientras sí me gustaría hacer una pequeña presentación que como somos unos cuantos, lo logramos. Como somos unas cuantas personas, pues igual no nos da tiempo de presentarnos a todas. Así que utilizaré el sistema de levantar la mano para saber un poquito quiénes están aquí, quiénes estamos y quiénes vamos a compartir esta mañana. De las aquí presentes, algunas que hayan tenido experiencia de acompañamiento psicosocial, sanitario, con víctimas de violencia sexual, que levanten la mano. Muy bien. Algunas que hayan tenido algún tipo de contacto no profesional, pero que hayan conocido a alguien, alguna mujer que les haya dicho que ha sido víctima de violencia sexual. Muy bien. Bueno, algunas que estén trabajando activamente ahora en este momento con víctimas de violencia de cualquier tipo. Tenemos más. Trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, ¿vale? Público en general. Bueno, esto es también para hacerme una idea de por dónde encaminar la presentación que hoy voy a hacer. Siéntanse, aunque yo tengo preparada una serie de contenidos, siéntanse también en confianza para poder hacer esto un diálogo. No es el mejor escenario que tenemos, porque yo estoy aquí arriba y ustedes están allá abajo, pero intentaremos, a pesar de estas dificultades, ver cómo nos dialogamos y cómo esto no se hace solo un monólogo en donde yo les cuente y ustedes me escuchen. Si no puedan hacer preguntas, yo como, digamos, desde donde voy a hablar y lo que he preparado, tiene que ver con, con mi actividad. Sí. Con mi actividad en tanto psicoterapeuta y en tanto haber acompañado a mujeres víctimas de violencia sexual desde hace muchos años, tanto en el acompañamiento militante feminista como en el acompañamiento psicológico, ¿no? Entonces, lo que les voy a exponer es una idea, son algunas ideas que he elaborado durante estos años de cómo podemos ayudar mejor tanto profesional como a nivel del entorno que tenemos con víctimas de violencia sexual. Y lo he nombrado, la manera en que yo trabajo, terapia de lo complejo, porque abordar la violencia sexual suele ser complejo. Y voy a explicar por qué suele ser complejo este abordaje. Si esto me deja. No, ya sé, es que no está encendido, creo. Gracias. Bien, regularmente podemos las personas, tanto si hemos vivido como si hemos conocido a alguna víctima, que la agresión sexual, que la violencia sexual vivida es un evento traumático. Y es así en algunos casos, pero yo quiero diferenciar, y ese es el primer elemento de la complejidad de esta situación, yo quiero diferenciar lo que sería el hecho de la agresión sexual de lo que yo llamo su inscripción en la psique. Y voy a explicar qué es esto. Nosotras podemos vivir un hecho de agresión sexual, pero a la vez este hecho tiene una connotación distinta para cada mujer que lo vive.
y lo recuerda y se inscribe en su recuerdo de manera distinta. ¿De qué va a depender? Si alguien me ayuda a pasar la siguiente. ¿De qué va a depender esta diferencia? Va a depender de varios factores, ¿no? Las agresiones sexuales son hechos potencialmente traumáticos. Digo potencialmente traumáticos porque si nosotras pudiésemos entrevistar, y de hecho las investigaciones que así se han hecho, entrevistan a mujeres que han sufrido agresiones sexuales, pueden recordarlos de distinta manera. Puede ser desde que no los recuerden, porque ha sido un hecho tan traumático que ha sido borrado, ¿no? Y no lo pueden recordar, hasta que lo recuerden y lo hayan podido enfrentar, hasta que no les haya significado un gran impacto en su vida o haya sido un impacto que ellas solas, a veces con amigas y a veces con ayuda profesional, hayan podido superar. Y la inscripción, o sea, cómo esa agresión se la recuerdan, puede ser desde un hecho negativo, una crisis circunstancial o un trauma. Hace poco tiempo, sin más, un año aproximadamente, quizá un poco menos, una mujer fue víctima de una agresión sexual y era una mujer más o menos entre los 40 a los 50 años y que cuando fue atendida ella decía, esto no me va a cambiar la vida, no voy a dejar que me cambie la vida. Lo que sí quiero es que a él le cambie la vida y que él aprenda de esto. Entonces la mujer se empeñó, incluso para la sorpresa de su pareja, del pequeño entorno a quien ella le dio a conocer los hechos, pero la mujer se empeñó en que hubiese una intervención más con él que con ella. O sea que el ayuntamiento en ese momento que activó un sistema de ayuda para ella, ella estaba bien, sí aceptó charlar unas cuantas veces, pero ella insistía en que la mejor manera en que ella se iba a reparar era que él aceptara lo que había hecho, ¿no? Y ni siquiera quería una denuncia pública como se suele hacer a veces cuando hay alguna agresión. Y era una mujer bastante generosa, por otro lado, porque decía, yo no quiero que este hombre, que era un pueblo muy pequeñito, mucho más pequeñito que Portugalete, ¿no? Con lo cual se iban a enterar rápidamente, aquí también se entera, ¿no? Aunque sea un poco más grande, se iban a enterar rápidamente de quién era, decía, y él se va a tener que ir del pueblo. Yo no quiero, no que él se vaya, yo no quiero que esto le pase a sus hijos, ¿no? Por lo cual la mujer se empeñó, y ya les digo que con algún debate con el movimiento feminista de la localidad, en que no quería un hecho público, en que no quería darlo a conocer, pero sí quería que él reconociera lo que le había hecho y que le diera una explicación de por qué lo había hecho. Esto no siempre es así, no todas las víctimas reaccionan de esta manera, pero lo traigo como ejemplo para que veamos la diversidad de reacciones que puede haber y es de los pocas situaciones también que yo conozco en donde ha sido posible intervenir con quien ha agredido. Y cuando yo hablaba con este hombre, yo le decía que también va a ser un elemento de la complejidad en el abordaje, que es cómo reciben ellos, ¿no? O cómo aceptan ellos lo que han hecho, o cómo, mejor dicho, cómo no suelen aceptar ellos lo que han hecho. Este hombre sí lo aceptaba, había demasiadas evidencias como para que no lo aceptara, y lo aceptaba. Y cuando yo le preguntaba, ¿y por qué hiciste esto, no? ¿Cómo te explicas tú que hayas tenido esta conducta? Él daba una explicación bastante peregrina, ¿no? Es decir, no convencía ni a él la explicación que le daba,
Y cuando fuimos hablando, al final aceptó, no fácilmente, que lo había hecho porque podía. Es decir, porque él creía, en ese momento era un momento en que no lo iba a pillar nadie. Y además creía que si lo pillaban, no le iba a pasar nada. Y eso es algo que está muy inscrito también en la psique de los hombres, que agreden. No los van a pillar, y si los pilla no les va a pasar nada, porque además ella se va a avergonzar y no lo va a contar. En este caso era todo lo contrario, ¿no? Y también a él lo pillaron, y además quienes lo pillaron no le guardaron complicidad, ¿no? Lo denunciaron. Esto cambió evidentemente la manera en que ella pudo enfrentar la agresión sexual que vivió, ¿no? Porque aceptándola y no haciendo un evento público, digamos, de difusión, pero sí trabajando con él, con ella, con el entorno donde sucedió, pudo darse una salida que para ella, y subrayo el para ella, porque lo que estoy diciendo y la complejidad también de la terapia es buscar las mejores soluciones para cada mujer. ¿Qué es lo que cada una de ellas necesita? Para ella, para esta mujer, esto era lo mejor. Y cuando se discutía con el movimiento feminista que decía, pero no se ha hecho nada, decían, sí, estamos haciendo cosas. Lo que pasa es que no todo lo que se hace puede salir al público, precisamente porque estamos tratando de garantizar la confidencialidad, ni siquiera de él ni de ella, que son adultos, sino de las niñas y niños involucrados, que como hijos e hijas de ambos podían llegar a conocer este hecho y podían llegar a sufrir las consecuencias de este hecho. Entonces, así como les digo que puede haber esta solución y que esta mujer inscribe, se recuerda, es un mal momento, es un mal recuerdo. Hace 2 años, y ayer justamente lo hablaba con una compañera que trabajamos con una víctima también de violencia sexual, pues que sigue 2 años después como si fuese el primer día. Y que por más que intentamos trabajar y la acompañamos, y lleva mucho acompañamiento desde que sufrió la agresión sexual, para ella se ha instalado como un trauma. Me dirán ustedes, ¿y qué cambia? ¿Qué cambia en una y en otra para que en una pueda ser mal recuerdo y en otra sea un trauma? Un trauma que cada vez que se acerca a recordar el hecho de la agresión sexual es como si lo estuviera viviendo de nuevo. Vamos a ver si algunos de los elementos, la siguiente porfa, de los que voy a decir nos pueden ayudar a ver por qué puede ser de una u otra manera. Algo que es muy importante, ¿no? Y que por eso, independientemente de que no trabajemos con víctimas, somos parte de un contexto y podemos cambiarlo, ¿no? Algo que es muy importante para ver qué tan traumático es el hecho, es el contexto en el que se da. Es decir, las 2 mujeres de que les hablo, la primera, la que para ella la agresión sexual es un mal recuerdo, es una mujer que estaba en un contexto conocido, era su pueblo de toda la vida, tenía un entorno familiar y amistoso amplio, estaba reconocida en su contexto y perfectamente integrada, ¿no? El contexto en el que vivía era un contexto que la hacía a ella sentirse segura, a pesar de que en ese mismo contexto sufrió una agresión. El contexto de la otra mujer, para quien los hechos han sido traumáticos, era un contexto totalmente distinto. Ella acababa de llegar al país, estaba sin conocer las claves de cómo se movían las cosas en este país, estaba en situación de administrativa irregular aún, porque tenía muy poco tiempo, no tenía un contexto de relaciones amplias, tenían, como la mayoría de las mujeres migradas que llegan, apenas 1 o 2 conocidas, con las que había hecho una intensa relación,
por como suelen hacerse cuando tienes escasez de red, ¿no? No tenía un trabajo establecido, estaba en una situación muy precaria, ¿no? Entonces ya por ahí vamos viendo los contextos distintos, nos vamos imaginando que la repercusión puede ser distinta, ¿no? Por eso siempre es importante ver para trabajar con una agresión sexual y para ver cómo puede ser el impacto y el trabajo a realizar, en qué contexto viven estas mujeres. Otra cosa era la forma, es decir, cómo fue la agresión sexual. En el caso de la segunda mujer, la agresión sexual fue tan brutal, con tanta violencia, bueno, que a ella la dejó destrozada física y psíquicamente, ¿no? Hubo muchísima violencia por parte del agresor, que en el primer caso no hubo tanta violencia física, ¿eh? Ya sabemos que no solo es la violencia física lo que marca, pero también es un elemento. En el segundo caso, en el primer caso que les contaba, no hubo una intensidad de violencia física tan grave, y eso también cambia el impacto. Por otro lado, ¿cuál es la interpretación? Y sobre esto me querré detener más porque nos involucra a todo mundo. ¿Cuál es la interpretación social que tenemos de la violencia sexual? O sea, ¿qué creemos que es la violencia? ¿No? Y cómo nos relacionamos con la violencia. En nuestra sociedad actual, la violencia todavía es un hecho que no se cuenta, ¿no? Que no se cuenta fácilmente y al principio, cuando nos estábamos preguntando, yo dudé en preguntar si alguna había sido víctima de agresión sexual, ¿no? Y no se los pregunté, de hecho, porque pensé, es demasiado pronto para lanzar estas preguntas, apenas nos conocemos. Quizá al final alguien quiera decirlo, ¿no? Pero todavía sigue siendo una vergüenza para quien es agredida hablar de la violencia sexual. En el caso primero que les conté, lo novedoso, lo transgresor del hecho fue que ella quiso convertir en una vergüenza para él. Y por eso ella insistía, que lo traten a él, que diga a él por qué hizo lo que me hizo, ¿no? Pero esta mujer también pues tenía otra idea de lo que eran las agresiones sexuales y ella misma decía, esto lo digo porque me pasó a mí, soy una mujer de 40, 50 años que tengo perfectamente claro qué es lo que hago, qué es lo que no hago, cómo me relaciono. Le llega a pasar a mi hija y no estoy segura de que no hubiera pedido que lo quemáramos en la plaza pública, ¿eh? O sea, no creo que esta hubiera sido mi reacción. Hubiera sido otra reacción porque también yo creo que el daño que le hubiera hecho a mi hija sería distinto. Bueno, esto decía al principio, luego también fue modificando la idea que podía tener de cómo interpretamos la violencia sexual. Lo que estaba claro es que ella no se avergonzaba de los hechos. Los quería mantener discretos, pero no secretos, ¿no? Porque no tenía nada de qué avergonzarse. La segunda mujer, en cambio, desde su propia creencia, desde sus propias creencias, cree que esto es lo peor que le puede haber pasado y que le va a pasar en la vida. Y que de esto no se puede salir. Confluyen muchos elementos educativos, de creencias religiosas y de otros elementos que hacen a la creencia de cada mujer, ¿no? Entonces, para ella, esta agresión es lo peor que le ha pasado en su vida. Le han pasado muchas cosas malas también, ¿no? Que ella valora como malas, y más situaciones que podrían ser traumáticas, pero para ella esto es lo peor. Si esto es lo peor, la manera en cómo se inscribe en su psique es muy traumático, ¿no? O sea, es algo que ella ha costado y ha avanzado en no sentirse culpable. Pero sin embargo, como suele suceder con otras víctimas, se dice una y otra vez, ¿y si yo no hubiese respondido a ese anuncio? Porque la agrede un empleador, alguien que solicita sus servicios para limpieza, ¿no? Y en vez de
de que limpie la casa para la que era solicitada, lo que hace es agredirla sexualmente, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Una y otra vez se repite. ¿Y si no hubiera respondido a ese anuncio? ¿Por qué no me di cuenta de que era un engaño? Bueno, todas esas ustedes podremos estar de acuerdo ahora en que no había manera que no se diera cuenta que era un engaño, ¿no? Sin embargo, ella piensa que tendría que haberse dado cuenta. De hecho, ya su propia desconfianza hizo que antes de entrar a la casa le mandara la ubicación a una amiga, y eso la salvó también. Porque para poder salir, que estaba absolutamente fuera de sí, desorientada, sin poder hablar ni siquiera, pues lo único que pudo hacer fue llamar a la amiga, que la localizó y la ayudó a denunciar estos hechos, ¿no? Pero claro, la manera como ella ve, cómo interpreta la violencia es muy distinto y ayuda mucho. Por eso es importante que la manera como la sociedad conciba la violencia sexual cambie, porque no son ellas, no son las víctimas las que deben avergonzarse. Lo decimos, pero sin embargo, las víctimas siguen avergonzándose y sintiéndose culpables. Y eso va a cambiar a medida que cambie la propia percepción social de lo que es la violencia. Y yo creo que ha cambiado, soy optimista. Después de tantos años de trabajar en este tema, veo que ha cambiado, ¿no? Es verdad que sigue manteniéndose esta idea de que hiciste, ¿no? Como si tú hubieras causado, qué hiciste, dónde estabas, por qué no, por qué tal, o sea, te siguen cuestionando como víctima, pero también es verdad que las chicas más jóvenes, y eso lo comentábamos en un reciente congreso que teníamos también sobre violencia sexual, las chicas más jóvenes ya no se lo creen tanto, y suelen ir, por ejemplo, al juzgado con sus amigas, no con su familia. O sea, en la familia todavía tarda en cambiar esta idea de que, bueno, mi hija debe estar súper traumatizada. Están, pero no necesariamente por solo la agresión sexual, sino por todos los elementos que estamos viendo. Y entre otros también la respuesta del entorno. ¿Cómo responde el entorno? Si el entorno es un entorno que entiende, que no juzga, que acompaña, la experiencia de la violencia sexual puede disminuir. El problema, por ejemplo, en el primer caso que les contaba, el entorno de esta mujer ha respondido apoyándola total, no solo el entorno cercano familiar, sino el entorno del ayuntamiento. Le han dicho lo que quieras, como tú quieras, con quien tú quieras hablar, nosotros te vamos a apoyar en lo que... El ayuntamiento no marca la línea, digamos, es lo que le dijo la alcaldesa y nos dijo también a nosotros cuando nos pidió que la acompañáramos. La línea la marca ella. Ella va a ser la que nos diga qué pasos vamos a dar y cómo vamos a actuar en este caso, y ya el personal político se encargará de capear las tempestades. Nos decía ¿no? La alcaldesa de esta población, yo me encargo de capear al movimiento feminista, todo lo que me vengan a exigir, que porque no se ha hecho tal o cual cosa, ustedes encárguense de atender a todas las personas involucradas, ¿no? Y en este caso, obviamente, la respuesta del entorno para ella fue muy positiva. En el otro caso, esta mujer lidia con respuestas positivas de quienes le están acompañando, con una actuación judicial buena, pero no rápida. Luego voy a hablar sobre esta, ¿no? O sea, buena. Lo que pasa es que valoraron, y es ahí donde ella empieza a trastornarse y a vivir esto muy mal, valoraron que el agresor no tenía riesgo de fuga y está libre. Con lo cual, la parte donde él vive y donde sucedió la agresión es una parte de la ciudad que está prohibida para ella. No es que nadie le impide entrar, es que ella se impide entrar, ¿no? Porque a pesar de que él tenga orden de alejamiento, ni siquiera puede acercarse. Fíjense que ya no es ni al barrio donde fue la agresión, ni siquiera al metro cercano donde fue, ¿no? O sea, va limitando todo lo que son sus movimientos porque él está libre.
y está a la espera de juicio todavía. Pero otra parte del entorno, tiene un entorno que la apoya, que la acompaña, que no la culpabiliza, pero tiene otra parte del entorno que sí la culpabiliza, ¿no? De su entorno más cercano, que como les decía no es un entorno firme, no llevaba mucho tiempo, pero se ha hecho de ese entorno que sí la culpabiliza, porque a veces no culpabilizamos diciendo, ¿por qué hiciste esto? A veces culpabilizamos diciendo, yo no hubiera hecho eso. Que es un pequeño matiz, pero sigue siendo culpa, ¿no? Quien lo dice piensa que no está culpando, pero quien lo recibe sabe que le está diciendo, yo soy más lista que tú, ¿no? De alguna manera yo no hubiera hecho esto. Pero ¿cómo se te ocurre responder a un mensaje? Las mujeres que trabajan en casas responden a mensajes porque necesitan el trabajo, ¿no? Bueno, todo esto ella está recibiendo también y tiene un tercer tipo de mensajes que son más de tipo religioso, que le dicen, tú debes perdonar. Ay, entonces, claro, a ella ahí eso le empieza a hacer ruido, porque quien se lo dice es una autoridad moral, ¿no? Y cuando lo hablamos, ella no se atreve a contrastar, a confrontar esta idea, pero yo, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo vas a perdonar a quien no te ha pedido perdón? Primera cosa difícil, ¿no? Pero bueno, me explico, o sea, tiene tantos mensajes contradictorios que para ella es más complejo digerir todo lo que le ha pasado porque la respuesta del entorno es variada. Y no digo que es, como puede haber en otros casos, que es totalmente negativa y todo el mundo está en contra, ¿eh? Y todo el mundo la culpabiliza, que también conocemos casos, aunque ahora va variando más, pero incluso habrán leído el caso de Giselle Pelicot en Francia, ¿no? Y hay quien le parece que ella tenía que estar fingiendo, ¿no? Que no se puede pasar tanto tiempo y que seguro que ella estaba de acuerdo con su marido. O sea que todas estas cosas, estamos en un momento en donde la respuesta del entorno también va a variar dependiendo de la interpretación que hagamos de los hechos. Y por último, el evento puede ser más o menos traumático de acuerdo al proceso judicial. Si la víctima decide iniciar un proceso judicial, este proceso puede ser a veces, fíjense todos los subrayados que hago, no digo que siempre, pero a veces puede ser retraumatizante el proceso judicial. En esta, la primera mujer decidió no establecer, no denunciar. La segunda denunció porque estaba tan mal que la amiga lo único que pensó en ese momento que podía ayudarla era llevarla a la policía y denunció. Sin embargo, el proceso judicial para ella está siendo muy, muy cansado porque lleva mucho tiempo ya. Lleva más de 2 años esperando el juicio. En una vida, igual 2 años nos parece poco, pero en esta situación para ella lleva muchísimo tiempo y además no solo eso, sino le dicen, desde hace 1 año más o menos, prepárate que el juicio va a ser en septiembre del año pasado. Bueno, taquicardia, miedo, tal. Se ha pospuesto para diciembre. De nuevo taquicardia. Se ha pospuesto para marzo. De nuevo. Se ha pospuesto para julio. Esto que les digo es verdad, ¿eh? Y luego ahora no tiene fecha donde nuevamente se ha pospuesto el juicio. Yo creo que se pueden imaginar el impacto que esto causa de estar como con tu vida pendiente de que venga ese juicio. Y nos pregunta, y su abogado también le da esa seguridad, pero dice, ¿lo voy a tener que volver a ver? ¿No? Pues se procurará el biombo, pero no siempre es fácil para las adultas, ¿eh? El biombo que se para, ¿no? A veces sí, en algunos juzgados lo tienen en cuenta, pero en otros, si no es una menor, no está, ¿no? Entonces ella está todas las veces, le pregunta a su abogado, ¿está seguro de que me van a poner el biombo? ¿Está seguro de que me va? Entonces no puede con el proceso judicial y con todo lo que está ahí. ¿Voy a tener que declarar? Sí, vas a tener que declarar.
lo que te hizo, no puedo recordarlo, ¿no? Entonces, cada que ella piensa en el juicio, hay un como volver atrás en todo el tratamiento, ¿no? Y además el juicio no acaba de llegar, ¿no? Y además, por supuesto, como no podíamos esperar de otra manera, él lo ha negado, ¿no? Él dice que no, que ella era una prostituta que le fue a ofrecer sus servicios. Esa es su versión, ¿no? Y la prueba que dice es que le pagó. Que esa es la prueba, que le dejó el dinero porque ella era una prostituta que iba a ofrecer sus servicios. Bueno, ¿cómo va a acabar esto? Pues sea como sea que acabe, y el día que llegue el juicio, que llegará, seguro que va a ser un proceso retraumatizante, ha sido un proceso retraumatizante, y todavía hoy, para la mayoría de las mujeres, el proceso judicial es retraumatizante, ¿eh? Tienes que tener muchos aliados, ¿no? Personas que dentro de este proceso judicial estén deteniendo las preguntas que te hacen, ¿no? Desde la defensa, para que el proceso judicial no sea tan retraumatizante, ¿no? Porque además una buena defensa de las mujeres que sufren agresiones sexuales es olvidar. Es una buena defensa psíquica, pero no es una buena defensa legal, ¿no? Entonces ahí nos movemos constantemente en estos elementos. Eso por un lado, los elementos que hacen complejo, ¿no? Este evento potencialmente traumático. Y por el lado del trauma y de la psique, ¿de qué depende? Bueno, una cosa que yo pongo allí, que es evidente que depende de la edad, de las circunstancias, ¿no? De cuáles sean tus fortalezas psíquicas, de cuáles sean tus creencias, de cuáles sean tus experiencias, ¿no? Recientemente había un caso de una chica que fue agredida sexualmente y que ella lo estaba apenas viviendo cuando vio su caso en el periódico, ¿no? Con detalles que además solo podían venir de su declaración. O sea, que la declaración se filtró al periódico y ella se veía allí y estaba verdaderamente indignada, ¿no? Decía, ¿cómo puedo salir cuando yo todavía ni puedo decirlo? ¿No? Pero además, el ayuntamiento en cuestión, donde sucedió eso, ha hecho una concentración y ni me ha avisado, ni me ha dicho, ¿no?, que iba a hacer esta concentración. Pero ya está, y ella decidió y dijo, bueno, ya pusieron mi caso, ya está mi caso allí, no pueden identificarme, pero entonces yo voy a tomar en mis manos y yo voy a ser la que dé las declaraciones de prensa. Y de esta manera ella también sentía que podía tener un poco de control y empezó a llamar a periodistas feministas para que dijeran, tú cuenta mi caso, pero cuéntalo como yo quiero, no como han contado, ¿no? Y esto nos parecía, ¿no?, una manera también interesante de cómo las víctimas pueden darle la vuelta a sucesos que las revictimizan, ¿no? Y cómo pueden decir, ya lo contaron, ahora van a oír mi historia, ¿no?, mi verdad y la manera como yo lo estoy viviendo, incluido el hecho de que han hecho una concentración sin llamarme apenas, ¿no?, y sin que yo supiera que la iban a hacer. Entonces todo eso a la chica le está ayudando bastante a decir, ya lo viví, y esto, además ella decía, me lo dijo mi madre. O sea, ya estás puesta en la mira, entonces ahora se trata de que tú manejes los tiempos y las formas. Todo eso es un buen apoyo del entorno que a ella sin duda le va a ayudar mucho, ¿no?, en cómo integra este hecho que le ocurrió a ella, ¿no? Entonces, como ven, hay tantos elementos en cada caso que por eso hablo yo de la terapia de lo complejo, porque no podemos presuponer que una agresión, que es como presuponía o se presupone, a veces también incluso desde la psicología, se presupone que una agresión sexual es lo peor que les puede pasar a una mujer. A algunas mujeres sí, puede ser lo peor. A otras no. Pero esta idea de que es lo peor que le puede pasar a una mujer tiene también mucho de ideología patriarcal,
¿no? Porque va a ser lo peor que nos pasa a una mujer, una agresión sexual. Nos puede pasar a cada una otras cosas que valoremos como peores. Pero hay una idea, porque no se olviden, aquí las jóvenes pueden que no lo hayan vivido, pero las que somos más mayores sí lo hemos vivido, ¿no? Cuando una agresión sexual era un delito contra el honor familiar. Es decir, que quien se estaba agrediendo no era nuestro cuerpo, era la familia, el honor, y con eso obviamente es lo peor que te puede pasar, porque una mujer agredida sexualmente era una mujer manchada, perdida, o sea, pónganle todos los adjetivos de aquella época, que ya hay poca gente que se atreve a decirlo en voz alta, pero hay mucha que lo sigue pensando, y que tenemos que lidiar con esas maneras en que se expresa esta idea, que a veces no es tan clara, pero está allí, ¿no? Es que yo ya estoy perdida, nos dice, por ejemplo, la segunda mujer, yo ya estoy echada a perder. Las manzanas, que yo sepa, se echan a perder, ¿no? Las personas no nos echamos a perder, ¿no? Las personas estamos, como podemos estar, en la medida que nos pasan experiencias por la vida. Entonces estos dos elementos, bueno, todos estos elementos del evento y todas las características de la persona es lo que hace que cuando abordemos un caso no demos nada por hecho, ¿no? Tengamos claro que vamos a indagar cómo lo vive esta mujer, desde el ámbito terapéutico, desde el ámbito legal es otra cosa y no es mi tema. Allí con la siguiente ventanilla que diga cómo va cambiando también la legalidad con respecto a esto. Pero yo recuerdo en México, que fue donde yo empecé mi andanza con este tema, cuando acompañaba a víctimas, porque hacíamos un ejercicio de militancia para denunciar, pero era terrible ir a denunciar, ¿no? Porque te agredían tanto o más que la propia agresión, ¿no? ¿Qué estabas haciendo a esa hora? ¿Cómo ibas vestido? O sea, todo eso que nos cuentan era real, doy fe, ¿no? Que era real y que así se hacía y que, bueno, algo ha cambiado ahora y que eso es producto precisamente de quienes trabajamos por cambiar la idea social que se tiene de la violencia. Y en eso me voy a centrar lo que me queda de tiempo, porque este es un abordaje terapéutico, digamos, el que yo les explico, pero como aquí la mayoría no trabajan en esto, pero sí son parte de la sociedad, me interesará ver cómo cambiamos estas ideas que tenemos sobre la violencia sexual a nivel de la población, de lo que comentamos, de lo que educamos, de lo que decimos, ¿no? Sigo sin poder pasar esto. ¿Me ayudan a pasar la siguiente? Ya. Bueno, primero una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la agresión sexual toca todo lo que es la persona, pero también es verdad que hiere el cuerpo. Así como, por ejemplo, podemos decir la violencia psicológica, no la violencia física, pero en otras situaciones de maltrato no va directamente sobre nuestro cuerpo, la agresión sexual, además de todo lo demás, además de un ejercicio de poder, de humillación y demás, agrede tu cuerpo directamente, ¿no? Y esa manera de ver nuestro cuerpo, esa manera a veces también de cómo nos relacionamos nosotras con nuestro cuerpo y cómo tememos que nuestro cuerpo pueda ser víctima de una agresión sexual, no porque hagamos nada, sino simplemente por el cuerpo que tenemos. Ya implica una relación con el cuerpo de las mujeres que es necesario cambiar. Y eso es necesario que lo cambie el conjunto de la sociedad, porque ¿qué pasa con el cuerpo de las mujeres? Que es un cuerpo objeto. A diferencia del cuerpo de los hombres, el cuerpo de las mujeres es un cuerpo objeto que se sexualiza desde la infancia. Que desde que somos pequeñas, ¿qué nos dicen? Que hay que estar guapas, ¿no? Todavía lo oigo yo en los parques, ahora,
hay que estar guapas, hay que gustar, ¿no? Y eso es una de las bases que tenemos que cambiar, ¿eh? Parece inocuo estos mensajes, pero no lo son, porque se van inscribiendo en la psique infantil. Esta idea de que hay que gustar. No es que a ver quién te gusta a ti, eso es prerrogativa de los hombres, ¿no? Sino a ver tú a quién le has gustado, ¿no? Fíjense cómo podemos andar por el mundo desde esta preocupación de a ver a quién le he gustado y a quién le tengo que gustar, de a ver quién me gusta. No, porque esto le da una prerrogativa. Y claro que esto no es un mensaje, son años de socialización, ¿eh? Pero les da una prerrogativa a los hombres ya desde los 9 años o incluso antes, pero dejémoslo en los 9 para no deprimirnos hoy sábado, o a los 15, ¿no? Para elegir, ellos eligen. ¿Mm? Y nosotras para buscar ser las elegidas. ¿Mm? Porque si nosotras elegimos, bueno, ya allí también es verdad que un poquito empieza a cambiar, pero yo les suelo decir en los talleres a las chicas, y ustedes eligen con quién quieren relacionarse, no solo tener sexo, sino ser amigos, tal, y bueno, y también tener sexo, y me dice, Norma, pero todavía hoy, si ya nos conocen 2 relaciones, ya somos unas frescas, ¿no? Todavía hoy. Bueno, pues tenemos que seguir cambiando todo lo que es la relación con el cuerpo. ¿Mm? Y no olvidemos que las dietas en este país, la primera dieta a las niñas le empiezan a los 9 años, ¿eh? ¿Mm? O sea, dato importante. ¿Mm? O sea, que no digo que todas las niñas de 9 años estén a dieta, pero que ya a los 9 años nos parece, incluso hay quienes me han contado que ya a los 5, como estaba muy gordita, la ponían a dieta, ¿no? Eso es una manera de relacionarte con tu cuerpo, de que no te gusta, de que algo está mal, ¿no? Y por tanto estar dispuesta a que si alguien te hace caso, ¿no? Y alguien pone la mirada en ti, y eso suele pasar en muchos casos, de estas agresiones sexuales donde no hay violencia pero no hay consentimiento, o es un consentimiento viciado, ¿m? Porque lo que tú quieres es que te hagan caso, y si a cambio de eso das sexo, pues bueno, ¿no? Es un consentimiento viciado, y eso tiene mucho que ver con cómo educamos y cómo vemos el cuerpo de las niñas. No el cuerpo de las mujeres, porque ya cuando llegamos a mi edad ya está muy educado, sino el cuerpo de las niñas, cómo se va siendo educado, socializado, y ahí yo creo que estamos muy verdes, O sea, que el cuerpo de las niñas y el cuerpo de las mujeres sigue siendo objeto mercantilizado, objeto sexualizado y objeto para gustar. Y mientras eso no lo cambiemos, estamos creando, ¿no?, una cultura en donde el cuerpo de las mujeres sigue siendo el abordable, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo es la dinámica. Cuando están en una fiesta, por ejemplo, y alguien que no conoce les está insistiendo y les está diciendo de que venga, vamos, que eres muy guapa, tal, y cuando tú le dices no, lo que cambia inmediatamente te empiezan a decir es, ni estás tan buena, ni estás tan guapa, ¿no? O sea, y todo lo que antes te decían te lo empiezan a negar, o sea, tienen el poder, ¿no?, de decirte y de hacerte sentir más o menos. Por tanto, tenemos que cambiar la concepción y la educación del cuerpo si queremos remover de base, ¿no?, el contexto de las agresiones sexuales. El siguiente. Sí, bueno, esta está un poquito borrosa, pero no podía dejar de poner una imagen que es muy de mi país, que también es otra idea de las mujeres, ¿no? Porque fíjense cómo simbolizamos a las mujeres, incluso con la geografía, ¿no? Estos son 2 volcanes que hay en México, ¿no? Donde si pasamos la siguiente, ¿no? Esta es la simbología, pero si pasamos la siguiente imagen veremos que como se simboliza desde años, desde siglos atrás, es la mujer dormida,
y el hombre que la cuida. Y eso son volcanes, ¿no? En la naturaleza, que es una interpretación, bueno, a ver si luego pasan la siguiente, que es una interpretación de la naturaleza, pero vamos a ver cómo en la interpretación simbólica las mujeres seguimos siendo objetos a cuidar. Y eso también debe cambiar. Claro, algunas madres, cuando hacemos talleres y están preocupadas por esto, dicen, entonces no le decimos miren, esto es el volcán, ¿no? Que es un volcán, que tienes que tener mucha imaginación para ver una mujer dormida, ¿no? Y eso que les he puesto a la toma donde más claramente se podía ver. Pero quiero decir esto, que la simbología, lo que hemos creado de la mujer necesitada de protección, viene de siglos, y tiene diversas manifestaciones de cómo lo hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen las madres? ¿Qué le dicen a las hijas? Pues regularmente le dicen, cuídate, no vengas sola, háblame que ya voy yo por ti, ¿no? Toma un taxi, que te lo pagamos, preocupación. Hay un estudio que hace, y es viejo, pero yo creo que sigue siendo actual, que hizo Amnistía Internacional, ¿no? Sobre los riesgos de las y los jóvenes en fiestas y en la calle. Y decía que los jóvenes tienen más riesgo de sufrir agresiones físicas que las chicas. Y de hecho sufren más agresiones físicas, no estoy diciendo sexuales, estoy diciendo agresiones físicas, incluido con arma blanca, ¿no? Heridas con arma blanca en las reyertas de peleas, ¿no? Y sin embargo los mensajes de las madres y los padres a los chicos no son llámame, tómate un taxi. Damos por hecho que se van a poder cuidar solos. Y aunque es menor el grado de agresiones sexuales, bueno, por eso le digo que es viejito, porque es verdad que las chicas dicen menos las agresiones sexuales, pero todos los padres y madres están preocupadas por sus hijas y no por sus hijos. Hace algunos años, igual ahora ya cambiaría, pero hace algunos años algún ayuntamiento que nos pidió ideas, asesoría sobre cómo prevenir en fiestas, le dijimos, sí, mandan ustedes buzonean, ¿no? Un mensaje que le diga a las madres y a los padres, si crees que tu hijo no se va a controlar, no lo dejes salir a fiestas, ¿no? Bueno, no lo han visto, ¿verdad? Pues no nos hicieron caso. Siguieron haciendo de las chicas, ¿no? Los puntos negros, tal. Bueno, igual ahora ya alguno se anima el próximo 25N a decirle, ¿no? Si tú crees que no te vas a controlar, si tú crees que vas a agredir a alguna chica, si tú crees que vas a beber demasiado, ¿no? Y te van a entrar ganas de violar, ¿no? De acercarte a alguna chica, no salgas, no lo dejes salir, ¿no? Porque eso sería realmente cambiar el foco. No somos nosotras las que necesitamos ser cuidadas. Y esta idea, aunque parece muy simple, ¿cómo cuesta llevarla a la práctica, en todos los ámbitos que tienen que ver con la violencia? Nos decía la semana pasada, la semana pasada, el jefe de una empresa donde estábamos revisando un caso de acoso sexual. Y decía él, es que yo lo que aspiro es que una mujer a las primeras de cambio lo ponga a él en su sitio. Le decía, pues yo lo que aspiro es que la empresa trabaje de tal manera que no haya ni uno que se atreva a hacer una insinuación a las mujeres. Y él decía, bueno, claro, eso también. No, eso también no. O sea, son dos líneas distintas de trabajo. Hemos trabajado años y yo he trabajado la mayor parte de mi vida profesional y militante trabajando con las mujeres. Siempre decíamos el otro mensaje, pero no calaba, no calaba. O sea, que llevo 40 años o más trabajando, diciéndole a las mujeres, porque también hay que tener estrategias, ¿no? Mientras uno no cambia, también hay que tener estrategias de protección, haciendo talleres de autodefensa, llamando a las chicas a que vayan a los talleres. Pero bueno, yo creo,
y seré optimista en esta parte, que esta idea de la mujer que debe ser cuidada, tenemos que transformarla en los hombres que tienen que cuidarse, ellos, de cómo se relacionan con las mujeres, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hay una oposición, ¿no? En donde ahora los chicos te dicen, ¿no? Pero es que ahora nosotros todos somos malos, ¿no? Todos somos agresores, y entonces los chicos se ponen muy bravos también, porque dicen ahora los culpables somos nosotros y ya no podemos relacionarnos. Bueno, no, tampoco. Tú sabes que no es así. Tú sabes que el privilegio masculino sigue existiendo por más que le queramos dar golpes simbólicos, por más que queramos transformar eso, el privilegio masculino sigue existiendo, ¿no? Y el privilegio masculino significa creerte que debes cuidar o que puedes elegir mujeres. Y esa es la base para que luego algunos, y a través de algún mecanismo de esto que les decía, ¿no? De que no me van a pillar, ¿no? Y si me pillan no me van a decir nada, puedan agredir sexualmente, ¿no? Y puedan hacerlo a distintas intensidades, ¿no? Porque también hay que cambiar una idea que tenemos sobre las agresiones sexuales, que nos vamos a lo más brutal. Existen esas agresiones, pero existen muchas otras que hemos vivido todas. Estoy segura que todas hemos vivido comentarios sobre nuestro cuerpo, ¿no? Tocamientos sin que queramos, acercamientos, ¿no? Sin que los queramos. O sea, yo, si hago mi historia de agresiones sexuales, puedo ubicar la primera a los 9 años, ¿no? Que es lo que me acuerdo, ¿no? Y estoy segura que todas, si hiciéramos ejercicio de cuáles han sido las agresiones sexuales que hemos vivido, todas tenemos historia, a todas nos ha pasado, todas hemos respondido de una u otra manera, porque se inserta en este contexto, ¿no? Y si yo en algunas ocasiones le pregunto a los hombres ¿cuántas veces has agredido? La primera respuesta es nunca, nunca. Vale, vamos a seguir trabajando, vamos ahondando. ¿Cuántas veces te has dirigido a una mujer sin que lo quisiera? ¿No? O sea, si ahondamos esto, el nunca se va reduciendo, ¿no? Y lo que a mí a veces creo que estamos, por lo menos yo lo que conozco de lo que trabajo, ¿no? Es que con los hombres no hay conciencia suficiente todavía de que lo que hacen causa un impacto. Ah, es que yo no tenía intención, te dicen, ¿no? Yo no tenía intención de hacerle daño, ¿no? Yo no tenía intención, nos decía justamente un caso, yo no tenía intención de decirle nada cuando le dije, hey, que tienes el culo manchado, ¿no? Simplemente estaba diciendo algo, ¿no? Y cuando contesta la otra me dice, oye, no te metas con mi cuerpo, le digo, ah, no, es que se me van los ojos ahí. Pero yo solo hice un comentario de broma, ¿eh? ¿No piensas nunca en el efecto que va a tener eso en ella? No, ¿por qué? ¿No? O sea, si yo hago una broma, tú te lo debes tomar como una broma, ¿eh? Si no, el problema es tuyo. El problema es tuyo que no te lo tomas así. Fíjense que también, aparte de ser un cuerpo sexualizado, mercantilizado y un objeto a cuidar, tenemos que ser adivinas, ¿eh? Tenemos que adivinar la intención del otro y reaccionar con respecto a eso. Eso ya clama al cielo, ¿eh? Y eso lo seguimos haciendo, ¿no? Lo seguimos haciendo porque constantemente estamos interpretando en la mirada, en los gestos, cómo está el otro. Y eso todas las mujeres que sufren algún tipo de maltrato lo han aprendido a hacer. Han aprendido a modular sus conductas a partir de lo que el otro miran, ven que va a ser, y entonces modelamos nuestras conductas sin darnos cuenta y lo normalizamos. Lo mismo que normalizamos por donde caminamos, ¿no? Cuando creemos que estamos en riesgo. ¿Quién no ha fingido una llamada telefónica, por ejemplo, para protegerse? O sea, todas las estrategias que utilizamos tienen que ver con el contexto. Y ahí es donde yo creo que debemos, todo mundo, cambiar el contexto, ¿eh? O sea, que ya no es solo cuestión, ni siquiera se lo podemos pedir a las mujeres que han sido víctimas. Las mujeres que han sido víctimas bastante tienen con procesar lo que han pasado. Todo el resto,
somos las que tenemos que cambiar el contexto para que no haya víctimas de agresiones sexuales. Y ahí es cuando hablar de esto, cambiar esta estructura que nos ubica de un lado a mujeres y hombres. Por supuesto que los hombres en esto tienen todo que hacer, mucho que hacer, ¿no? Cambiando esto y también cambiando la manera en cómo se van entendiendo las agresiones sexuales, de manera que realmente lo que hoy consideramos que es un hecho de admiración que ha hecho Giselle Pelicot, ¿no? De pedir que el juicio sea abierto, ¿no? Que sea abierto, porque ella no tiene nada de qué avergonzarse, a ver si logramos, bueno, ya para mi jubilación no lo veo, pero para la de Nara no, para la de alguna, que esto no sea una actitud excepcional y valiente, ¿no? Sino que esto sea una manera en que el contexto ve las agresiones sexuales. Y con esto, hasta aquí, termino una primera parte de mi exposición. Muchas gracias. Digo una primera parte porque tenemos más tiempo, pero para ustedes, ¿eh? Preguntas, comentarios. Adelante. Hola, creo que me oís bien. Yo soy Gema. Yo soy abogada. No has preguntado si había abogadas, entonces no... Ah, es verdad, discúlpame, Gema. Bueno, mira, yo me pregunto, yo soy esa parte a veces del proceso judicial, que acompaño a mujeres en estos procesos, y realmente pues hay experiencias diversas, ¿no? Pero en general es poco amable, poco comprendido, poco comprensible, pues todo, ¿no? Yo sí que quería dejaros señalar una cosa muy importante que ha sido para el mundo de la justicia, porque aquí estamos hablando de buscar justicia, que ha sido el cambiar qué es lo que se protege cuando estamos en este proceso judicial, que lo que estamos protegiendo es la libertad, no como bien has dicho, la dignidad, la imagen, el buen hacer, estamos protegiendo el derecho a la libertad. Entonces, una pregunta que ya me viene siempre a mí a la cabeza cuando estoy en estas situaciones es si a ti te parece desde el punto de vista más psicoterapéutico. Yo siempre recomiendo a las mujeres que escriban su historia, ¿no? Y a veces me preocupa cómo se gestionan estos recuerdos. Yo no soy juez de ninguna mujer, no puedo ser, ni de las que conozco más de cerca o más de lejos, que eso es un ejercicio permanente, ¿no? De no juzgar. Y os voy a contar una cosa que me ha pasado esta mañana cuando bajaba. Cuando bajaba de mi casa, he visto subir a dos chicas muy jóvenes que iban, supongo que venían de fiesta todavía, iban con un vestido que yo, fíjate cómo ha pasado, en un vestido negro pero con un escote muy grande, casi no, es una falda súper cortísima, y me ha entrado un juicio malo, pensar, no, por supuesto no he dicho nada, ¿no? Pero he pensado, que ya me siento mal de pensarlo, ¿qué hacéis así? Y he dicho, ¿no? ¿Por qué tengo que pensar esto? Que no quiero pensarlo, no quiero ni mal, pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces, si alguien como nosotras aquí que tiene esa conciencia, pues que no va a ser en los contextos pues familiares, laborales, todo esto. Entonces, bueno, ya la pregunta que te quería hacer es si a ti te parece que es útil, incluso a nivel, ya iba a decir científico, esta historia de los relatos, como pasa tanto tiempo, cómo se hacen, rehacen, deshacen, cómo se mezclan, incluso algunas cuestiones que hay sobre esto es realmente lo que yo sentí, ahora siento otra cosa. Esta credibilidad no solamente exterior, sino la credibilidad de la propia persona. No sé si me entiendes, que a mí me resulta muy complejo, porque claro, de una u otra manera, y también estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que una agresión sexual no tiene por qué ser lo peor que le pasa a una mujer. Una enfermedad, una pérdida de una relación, pues puede ser en la vida mucho más impactante, ¿no? Y tendría que ser más impactante en realidad, ¿no? Si ponemos en valores. Pero bueno, como estos procesos realmente son tan impactantes, a veces yo no sé cómo abordar esa situación de decir, es que no sé qué decirte,
si lo que sientes es real o no, cómo tienes... ¿Tú qué crees? ¿Qué consejo se le puede dar? ¿O cómo le podemos acompañar? O no decir nada. Yo creo que es la opción de no decir nada. Bueno, yo creo que no decir nada es una buena opción cuando no sabes qué decir. Pero podríamos decir varias cosas porque, de hecho, mi trabajo, el trabajo de quienes abordamos lo psicológico, es cambiar la sensación. Y yo entiendo que tú la necesites, la inicial. Yo muchas veces con las mujeres lo que hago es que grabo su primera narrativa. Tanto porque luego le pueda servir para el juicio, o sea, tú escribes, también puede ser, pero algunas todavía no son hábiles para escribir, ¿no? O les cuesta mucho más, entonces la grabación también me vale para que luego podamos usarla, si se puede en un juicio se hará, y si no, para que ella misma pueda ir viendo cómo cambian, ¿no? Su manera de valorar. Yo entiendo, y me pasa también, Gemma, que algunas mujeres en el momento tienen un impacto muy grande y luego van minimizando. Depende quién sea el agresor también, que es otra parte importante, ¿eh? Si es conocido o desconocido. En el primer caso que yo les contaba, el agresor era conocido, amigo de la víctima. En el segundo era un desconocido. Y eso también ya cambia la relación que tienes con él. Sobre todo si es conocido, yo he visto que las mujeres empiezan a rebajar y empiezan a hacer eso que tú decías que nos pasa. A mí también me pasa de ver a las chavalas y querer bajarles la falda, ¿eh? No lo hago nunca, pero me pasa. Y digo, no, son guapísimas, así tal y como están, ¿no? Pero pasa que ellas mismas empiezan a buscar qué hice yo. Y eso psicológicamente todavía es inevitable, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué le dije? ¿No? Empiezan a buscarse esas explicaciones y empiezan a minimizar lo que les pasó, el hecho. Igual soy una exagerada, ¿no? O deciden que eso no lo van a borrar. Y muchas veces también eso se les olvida, porque deciden o porque se les olvida, ¿no? Entonces la memoria subjetiva es muy volátil, va cambiando. Cambia también el recuerdo de lo que te van diciendo unas y otras, tú lo vas incorporando a tu recuerdo, ¿no? Chicas, por ejemplo, que han sido agredidas cuando estaban con una copa de más, ¿no? Y entonces la amiga le dicen, ya, pero tú le estabas coqueteando, ¿eh? Tú estabas allí con este chico, entonces ya cambian la percepción. La percepción es lo más frágil que tenemos en nuestra manera de mirar y la percepción psicológica cambia, depende desde donde te ubiques, ¿no? Entonces la ubicación de las mujeres ante una agresión puede cambiar mucho y por eso decía yo que es complejo, ¿no? Porque va a cambiar. Que lo escriban está bien, ¿no? Y que lo vayan escribiendo también está bien, ¿no? Para que vayan viendo cómo cambia. Cómo cambia su percepción a mejor, es decir, a que no se sientan culpables. Regularmente lo que inscribimos tras una agresión en nuestro cuerpo y en nuestra psique es asco, ¿no? Qué asco me da esto, miedo, vergüenza y culpa. Son los sentimientos que más se inscriben tras una agresión, ¿no? El asco porque es algo muy corporal, ¿no? Hicieron algo a mi cuerpo y yo siento asco no solo de lo que me hicieron, sino a veces de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces por eso hay que trabajar mucho el cuerpo y la relación que establecemos con él, porque viene de aquellas épocas en que nuestro cuerpo era sagrado y nadie podía tocarlo, y entonces si te tocaban estabas marcada para siempre. Bueno, algo de eso nos queda en alguna parte de nuestro cuerpo y sentimos asco. Vergüenza, ¿no? Pues porque si yo digo me han agredido, no quiero ver lástima, no sé muy bien lo que quiero ver, ¿no? Pero no quiero ver esa reprobación, no quiero que todo el mundo me esté preguntando cómo te sientes, cómo fue, ¿no?
prefiero no decirlo, me avergüenza que me vea yo allí, culpa porque ¿qué hiciste? Y miedo porque esto me puede volver a pasar, ¿no? Entonces son los elementos en los que hay que trabajar, ¿no? Y que yo creo que pueden ir cambiando, ¿eh? O sea, que si tú sientes todo esto tras una agresión sexual, yo esperaría que al cabo de un año los sentimientos no fueran los mismos y que al cabo de 2, cuando llegue el juicio, los sentimientos, desde luego, si ha tenido apoyo, buena respuesta, no sean los mismos. Pero esperaría que surgiera en ella la indignación, ¿no?, de que no hay derecho a que me hagan esto y la búsqueda de justicia. Y además, una cosa muy importante, que es que no vuelva a ocurrir a otras personas. El riesgo, los agresores sexuales no suelen tener una única víctima. Entonces, esta percepción que también yo creo la relaciono con la sororidad de las propias mujeres, con la prevención esencial, que es muy importante en el mundo penal. Cuando decías, esta mujer no quiere denunciar, no quiere que se sepa, quiere resolver lo que tenga un impacto en el concreto, queda un poco cojo, que lo respeto, pero queda cojo esa otra prevención o socialización que tiene el derecho, que es cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, claro, sí, tener eso, le veo ese riesgo que hay que ponderar también, ¿no? Porque por supuesto la educación es lo que hay que educar a los hombres en esto, no solamente a las mujeres, a los hijos y a las hijas. Yo que tengo una hija y un hijo, pues permanentemente me hago estas preguntas, ¿no? De por qué le digo a mi hija no vaya sola al baño cuando estés de fiesta, y a mi hijo pues no se lo he dicho nunca. Yo creo que también, bueno, no es pero otro día podríamos profundizar sobre los agresores, porque yo creo que hay depredadores sexuales que no tienen una sola víctima y hay agresores oportunistas, ¿eh? Del que yo les contaba era un oportunista que estoy segura que no lo vuelve a hacer porque, aunque no hubo una denuncia, sí hubo una actuación y sí hubo una acción, ¿no? Y sabían perfectamente su entorno más cercano quién era. Y además, estas cosas que a ellos les suele sorprender, pero cuando se supo en el entorno cercano, todo el mundo lo señaló a él. O sea que algo había, ¿no? Algo había, porque dijeron, fue él, ¿verdad? Y ella, cuando dijo, sí, fue él, ¿no?, a su entorno, dijeron, ¿por qué? ¿No? Un poco tratábamos de ver con ellos por qué pensaron que era él. Y bueno, eso fue interesante también, ¿no? Porque nos decían por las miradas, por la manera como se dirigía a las mujeres. Entonces, entre los hombres también se saben, ¿eh? Y también se conocen las claves, ¿no? Y también se protegen en estas claves, ¿no? Entonces, a tu pregunta, que bueno, que sí, que lo de escribir es muy sano, lo de grabar, lo de dibujar, cualquier elemento gráfico, ¿no?, u oral que te quede, sirve tanto, igual no sé si te sirva tanto en el juicio a ti, igual sí, pero psicológicamente sirve para que las mujeres también vayan constatando su avance e insisto, asco, miedo, vergüenza, culpa vaya dejando paso a la indignación, ¿no?, y al sentido de la justicia y a que no le pase a otras. Porque eso es lo que yo quisiera y por lo que yo trabajo, que lleven las mujeres no solo a un juicio, que también, ¿no?, sino a su vida cotidiana, ¿no?, donde digan esto no es justo, ¿no?, esto no es justo, y ella puede ir como se le dé la gana. Por más que a mí me haga ruidito, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Somos mujeres mayores, oye, nos lo trabajamos y nos lo quedamos para comentarlo entre nosotras, no le decimos nada a las chavalas, ¿no? Pero bueno, ¿no?, tenemos que realmente combatir esta parte social que incluso la vemos y la identificamos entre nosotras, de culpabilizarlas a ellas, ¿no?, de decir, mira cómo van, cómo no quieren que las violen. Que lo que tú dices no es eso, pero son los vestigios de eso, ¿no?, que nos va quedando por allí porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Y a mí mis compañeras jóvenes justamente me han ayudado a que tan guapísima sea como sea,
que se vistan, aún con esos cinturones que yo les digo, esto no es falda, ¿no? Esto es un cinturón, pues sí, ¿no? Y muy guapas que están además, para ellas y para quienes ellas quieren que las vean, ¿no? Bueno, vamos a ver. Con la primera parte estoy totalmente de acuerdo, la complejidad que tiene el poder o el tener que tratar o intervenir con mujeres que viven estas situaciones, ¿no?, de violencia sexual, ¿no? Y también pues por todos estos mecanismos psicológicos que nos funcionan como seres humanos y tal, ¿no? Pero a mí lo que me está preocupando últimamente, en estos últimos años, son los cambios que se están dando a nivel social. Por ejemplo, yo he vivido una época en mi pueblo donde hacíamos concentraciones semanales porque todas las semanas surgían, o si, bueno, igual alguna semana no nos habíamos enterado de que había habido una denuncia, pero en general había casi todas las semanas alguna denuncia. De aquí, hace 5 años, de repente ya no hay ninguna denuncia en el pueblo, no se conocen. Pero eso no es cierto. Entonces, da la impresión de que en el pueblo ya no existe violencia sexual, quiero decir, o violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la segunda parte de tu intervención me ha gustado más en el sentido de que has empezado a hablar ya de cómo intervenir con los hombres o qué hacemos, ¿no?, con los hombres, ¿no? Porque la primera parte, súper necesaria, y estoy totalmente de acuerdo, que cada mujer es un mundo, a cada mujer hay que intervenir de una forma diferente. Pero si queremos un cambio social, lo que tenemos que hacer incidencia, pienso yo, es sobre esto que tú dices, los privilegios masculinos, ¿no? Y los dos más importantes son estos, de poder elegir mujeres y después la impunidad. Ellos, ¿por qué están? Nosotros, ¿por qué hemos cambiado tanto? ¿O estamos cambiado tanto? ¿O por qué siempre estamos pensando qué hacer para eso? Poder estar en esta sociedad de otra forma. Y ellos da la impresión de que no están cambiando nada, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que dentro de lo que es el movimiento feminista, los debates que están surgiendo, que tenemos, con lo del punitivismo, no punitivismo, tal, ¿no? Entonces, si verdaderamente esta última etapa que estamos viviendo de no denunciar tanto, de que las mujeres podamos en algún momento ser, pues eso, capaces de superar el victimismo, ¿no?, de sentirnos, bueno, pues como tú decías en un principio, entender que esto de la violencia sexual a lo mejor es esto patriarcal que tenemos aquí, pero yo pienso que no es solo eso, que es que si es violencia y es sexual, sabemos que esto, lo que nos supone, que tú también lo has expuesto, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esto mucho porque si se han tomado las medidas estas de no denunciarlo tanto, de que los ayuntamientos, me imagino que por asesoramiento, tal y cual, cuando estamos pidiendo si hay una denuncia, no estamos diciendo que se cuente el caso concreto, ni que tengamos que conocer quién es la víctima, ni nada de esto, pero sí que ha habido una denuncia para poder saber que hay víctimas. Nos dicen, es que las víctimas eligen si quieren denunciar Pero ¿cómo les preguntamos a las víctimas? ¿Las víctimas saben verdaderamente qué derechos tienen? ¿O simplemente les decimos, ¿cómo estáis? Y una vez ya superada, de haber pasado la situación, te dicen, bien, entonces, ¿quieres denunciar o no? Pues cantidad dirán, no, porque el proceso sabemos, y ellas también saben que va a ser un proceso doloroso, ¿no? Y si
esto verdaderamente fuera pues lo más adecuado, digo yo que tendríamos unos resultados de que iría disminuyendo la violencia, ¿no? Y sin embargo los datos nos están diciendo que está aumentando. En este pueblo donde vivo yo, que es Durango, de aquellas denuncias de hace 5 años que estábamos continuamente, semanalmente denunciando, ahora ya no lo podemos hacer porque es que no conocemos los datos. Cuando los pedimos nos dicen, no, desde el ayuntamiento te dicen, no, es que la Ertzaintza ya no te da ese dato, que creo que no es cierto, pero bueno. Otra cosa es que no dé a los periodistas, pero me imagino que entre ellos, y sí que le dan, porque después en la mesa sectorial que hay, los datos trimestralmente o anualmente, sabes que han aumentado, que ha habido más denuncias. Y tú, sin embargo, no lo has podido hacer, no lo has podido dar a conocer a la población porque no has tenido esos datos, ¿no? Entonces, ha habido más denuncias. Entonces, no sirve esto de callarnos o, bueno, creo que no lo estamos haciendo bien. Entonces, mi preocupación es esta, ¿no? Pienso que lo que está sucediendo en Francia, sin embargo, lo que tenemos aquí en España ahora con lo de Murcia, qué poco nos estamos movilizando. Nosotros estuvimos en Bilbao el lunes o el martes, ya no me acuerdo cuándo fue, y estuvimos 15 mujeres denunciando eso enfrente del ayuntamiento, ¿no? Qué poco nos estamos movilizando. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es que se está todavía dando más impunidad a los hombres. Se sienten más seguros, siguen haciendo, aunque salgan casos en la prensa de gente famosa, que creo que lo está haciendo bien, ahora lo que está pasando en París, ¿no? Bueno, creo que me estás entendiendo lo que estoy planteando. Estamos verdaderamente dentro de esta corriente para poder evitar de que hubiera tanta violencia. ¿Lo estamos consiguiendo? Yo creo que le tendremos que dar alguna vuelta más, ¿no? Sí, de acuerdo contigo en que hay que darle muchas vueltas, pero no sé si estoy tan de acuerdo contigo en que no hemos avanzado, ¿eh? Yo creo que en este tema de la percepción social de la violencia contra las mujeres sí tenemos avances importantes, que todavía no hemos transformado la cultura que permite los hechos violentos. Yo firmo eso donde me lo pongan, porque es una cultura que es de siglos y que tenemos que transformar de raíz, pero que ante las reacciones, ante los hechos concretos reaccionamos y reaccionamos más como sociedad, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué creo que nos pasa? Así 3 pinceladas, ¿eh? Muchas veces para poder hacer conciencia social ventilamos o hacemos publicidad sobre los casos más graves, es decir, con resultado de muerte, o con una agresión masiva, una agresión sexual masiva. O sea, estos casos suelen generar más indignación por lo esporádicos que pueden ser. Violencia, tú da por hecho que aunque no salgan en Durango o en Portugalete o en cualquier barrio, hay violencia todos los días. Dalo por hecho, ¿no? Yo es lo que siempre les digo en todas las formaciones. O sea, aquí no me digan que nunca han denunciado, ¿no? Preocúpense si me dicen eso, ¿no? Porque den por hecho que hay violencia y entonces den por hecho que no tienen mecanismos de denuncia. Pero ¿cómo dices eso? Porque si nunca han dicho nada las mujeres, ¿por qué no se atreven? ¿No? Porque ¿qué ámbito van a tener para hacer ahí? Entonces cambiemos, ¿no?, la idea. Yo doy por hecho que en este momento en Portugalete está ocurriendo un hecho de violencia. ¿No lo vamos a conocer? No. Probablemente porque la víctima que lo está sufriendo ni siquiera lo conceptualice como tal, ¿no? Porque son esas violencias invisibles de baja intensidad, normalizadas, como quieras llamarlo. Nosotras hemos estado haciendo durante muchos años, llamando la atención sobre casos más extremos,
¿no? Entonces yo creo que sobre casos extremos, cuando son asesinatos, cuando son agresiones sexuales colectivas, siempre habrá una minoría que diga ya tuvo la culpa, o sea, de esa no me preocupo. Bueno, sí me preocupo, pero sé que va a estar. Pero la conciencia social va saliendo, ¿no? De las violencias que van de los asesinatos para abajo ya no sale todo el mundo. Ya no sale todo el mundo porque ya nos entran dudas muchas veces, ¿no? O porque porque no denunció. Yo estoy a favor de que se denuncie, ¿eh? No es que no crea que no se debe denunciar, pero creo que es un derecho de la víctima cuándo y cómo, ¿no? Y que hay que apoyarla para que lo haga, ¿no? Y que no tiene por qué ser inmediatamente, pero puede ser dentro de un año, ¿no? Esa denuncia. Y yo creo que la impunidad no solo se combate con la denuncia, se combate con otros mecanismos en donde ellos no queden impunes, ¿no? Una es la denuncia, pero es la más larga, la más compleja, y allí yo lo que intento decirles mucho a las mujeres, lo he aprendido de algunas abogadas feministas, no siempre a nivel del proceso judicial vas a lograr que te crean, ¿no? No es el yo sí te creo, no siempre llega a lo judicial, ahí tienes que demostrar hechos y son cosas distintas. A veces no te van a dar un orden de protección o el juicio no va a salir como tú querías, no porque no sea verdad, sino porque no se pudo demostrar. Entonces son dos cosas distintas y eso las mujeres lo deben tener muy claro, porque luego el proceso judicial les resulta agotador y frustrante, ¿no? Entonces yo sí creo que haya que denunciar desde la fortaleza, la indignación, y tengo derecho a la justicia. Y eso no siempre es lo primero. A lo que yo me opongo es que la denuncia sea lo primero y lo único, ¿no? Lo que yo estoy a favor es que la denuncia sea parte de un proceso de fortalecimiento de las mujeres, no para que siempre salga lo que ellas quieren, que esa es otra cosa, sino para que se haga justicia, ¿no? con estos casos. Entonces yo creo que los movimientos en torno a esto van y vienen, Yo no me preocuparía tanto si hoy no salimos tanto. Yo creo que hay que hacer conciencia en toda la población que aunque no salgas hay violencia, que si no sales es probablemente pues por muchos elementos, ¿no? Porque hay cansancio también, porque hay que implementar otras estrategias de sensibilización, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez en un pueblo muy pequeñito de Álava, una asociación de mujeres me decía, mira lo que hemos hecho para el 25N. Y habían hecho unas chapitas que decían, si necesitas ayuda, cuéntame, o algo así. Y decía, ¿y eso te sirve para el que no tiene vivienda o para la que sufre violencia? Eso no sirve para nada, chicas. O sea, sirve para mostrar su compromiso con la ayuda, pero a todo mundo. ¿Qué tal que pusieran, yo soy víctima de maltrato? Uy, no, me decían, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo no soy víctima de maltrato. Pues si hemos estado hablando en un taller durante 4 sesiones y me has contado, o sea, ¿cómo que no eres víctima de maltrato? No, es que a mí no me pega, ¿no? Entonces ya empezábamos allí. Bueno, me hicieron un poco de caso y al siguiente año sacaron una pegatina, una chapita que decía algo así, ya no me acuerdo, yo soy víctima de maltrato. Y eso sí, que causó un revuelo en el pueblo, ¿no? Porque claro, le decían, he visto que tu mujer la maltratas. Y la tuya, le decía el otro, y la tuya, ¿no? ¿Y cómo que te han maltratado? Y eso les daba pie a ellas a que se discutiera sobre los malos tratos y sobre lo que era. Entonces, a veces, lo que no acertamos es en nuestros mensajes, ¿no? Queremos hacer conciencia, pero a veces no acertamos. Queremos ser tan cuidadosas con que ellos no se sientan ofendidos, que no estamos contra ellos, ¿no? Que el mensaje se acaba diluyendo como el de estas mujeres. Los 25N nos sirven para poner el punto, ¿no? El día de debate a toda la población, pero el día a día de quienes estamos en esto, sabemos que la violencia no se acaba, adquiere distintas formas. Van a salir en Durango, en Portugalete o en cualquier parte
cuando haya un hecho que rompa, digamos, ¿no?, lo que hasta ahora hemos venido tolerando. Van a salir las mujeres, los hombres, personal político, todo el mundo va a salir. Lo que pasa es que también, claro, cuando dejamos de los casos más terribles, ¿no?, o la violencia física o los más evidentes, y vamos adentrándonos en lo que es el mecanismo, las raíces de la violencia que nos afectan a todas y que no están en un moretón, sino están en nuestra manera de comportamiento, en nuestras relaciones, ahí es más difícil hacerlos visibles. Tenemos que encontrar maneras de hacerlos visibles. Y ya te digo yo, a mí me decían en una población, desde que tú viniste hay más casos de violencia. Decía, yo no la generé. En todo caso, lo que generamos es conciencia para que las mujeres visibilicen. Y eso es lo que hay que crear, ¿no? Conciencia para que las mujeres visibilicen primero, se animen a preguntarse por qué me está pasando esto, denuncien, o sea, todo lo que sea necesario según cada caso y cada mujer decida, ¿no? Buenas. Bueno, primero agradecerte la charla porque ha estado muy interesante, has dado unos enfoques muy interesantes y nuevos para mí. Trabajo en el ámbito educativo y me gustaría pedirte un poco consejo y asesoramiento. Antes has citado a la edad de los 9 años. Sabemos y todos conocemos que nuestros pequeños y pequeñas tienen acceso al mundo digital. A veces pues les llega sin buscarlo un montón de contenido pornográfico, etcétera, que en muchas ocasiones genera pues en el ámbito educativo pues ciertas situaciones en las que niños, vamos a poner, tú has dicho 9, yo pondría más pequeños, una situación en que entre iguales, un niño hacia una niña, un grupo de niños hacia un grupo de niñas, puede hacer una agresión sexual. Entonces, me gustaría saber qué recomendarías a los profesionales, tanto a lo que es el profesorado, el centro educativo, de cómo acompañar tanto a las niñas como a los niños, también cómo acompañar a las familias de estas niñas y estos niños y cómo abordar esas entrevistas, y también cuándo lo trabajarías en lo que es en el aula. Porque hay veces que tenemos dudas de cuándo intervenir, porque puede revictimizar, igual me refiero a intervenir, a trabajar los buenos tratos, a trabajar lo del cuerpo. Entonces, este tipo de recomendaciones me interesaría mucho escucharlas, así que no, te doy la palabra. Me pones en un aprieto, porque es muy general, pero te voy a contar un caso concreto, porque nos hablaron de un colegio, ¿no? Yo trabajo en Sorche, en una consultora que trabaja contra la violencia, y a veces nos llaman de colegios, ¿no? Ha sucedido un caso y no sabemos qué hacer. Por lo general asusta mucho, ¿no? Yo decía 9 años, pero lo más pequeño que he conocido es de 5 años. Niños de 5 años, no me acuerdo ahora del caso exacto, si eran 3 o 4, niños de 5 años que habían cogido a unas compañeritas de la guela, o sea, también pequeñas, ¿no?, más o menos de esa edad, a un chico y a una chica, las habían llevado al rincón del patio, le habían bajado al chico los calzoncillos, o sea, los pantalones, los calzoncillos, y le habían dicho a la niña, hazle una paja, ¿no? 5 años, sí, yo también tuve que tomar aire en estas cosas, ¿no? Y bueno, los niños que habían sido víctimas no habían contado, al profesorado no lo contaron, la niña luego lo contó a la mamá, y la mamá dijo, se puso en contacto con la otra madre, y bueno, pues estaban muy indignados, obviamente, ¿no? Y como suele suceder, me imagino que a ti te pasará, pues ahí hubo a favor y en contra, ¿no? O sea, no, están jugando, no es una agresión,
no lo hicieron con mala fe, o sea, muchas explicaciones. Yo lo primero que les decía a la directora, ¿no?, del centro y al claustro con el que los primeros pues con los que nos juntamos es: hay que tener calma. Primero que todo, no hay que actuar como actúan los niños y niñas, que es impulsivamente, ¿no? Hay que tener calma. Esto, yo no diría que estos 4 chavales son agresores sexuales, por favor, no son agresores sexuales, ¿no? Son niños, ¿no?, que están teniendo una mala conducta, en todo caso, de imitación, pero quitemos el que son agresores sexuales, porque si no ya nos vamos a equivocar desde un principio en cómo los tratamos. Y otra cosa es que tú me digas de un agresor sexual de Dani Alves, ¿no?, por ejemplo, que no lo digo yo, lo dice la sentencia, ¿no?, que ha cometido una agresión sexual a un niño de 5 años. Nos asusta, vale, vamos a tener calma, ¿no? Vamos a ver cómo están las niñas, el niño y cómo lo han vivido. La niña, fíjate que luego hablando, nosotros no hablamos con ellos, hablaron las profesoras, que eran las que más relación tenían. Nosotras las fuimos un poco guiando por dónde preguntar, cómo estabas, este juego te gustó, no te gustó, ¿no? Poniéndolo a nivel de juego. ¿Lo viviste? ¿No fue un juego bonito? O sea, y que indagaran dentro del propio lenguaje de las niñas y dentro del propio conocimiento que tenían de las relaciones allí. Y fíjate que la niña decía, no reconocía tanto la agresión de hazle una paja, porque tampoco sabía muy bien de qué hablaban, ¿no? Todavía no lo incorporaba mucho, sino que se había asustado porque la habían llevado a un rincón que ella no le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí tenías otros elementos de qué trabajar con la niña. ¿Qué es lo que le ha asustado? ¿No? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que recordaba? ¿No? El niño tenía otra impresión de lo que le había pasado, ¿no? Entonces hay que ver qué le pasa a la niña, qué le pasa al niño. Igual que yo he dicho que no hay que dar por hecho con las mujeres, no hay que dar por hecho con las niñas, ¿no? Puede que se traumatice más si tú estás allí sobre ella, si se la proteges y tal, que yo digo que hay que protegerla, pero protegerla implica también ver qué te pasó, ¿no? Esto te gusta, esto no te gustó, qué te hizo daño. La niña lo empezaba a contar, ¿no? Bastante bien, pero sobre todo, bueno, pues tenía sus recuerdos y él también de que es que el fulanito me hizo... O sea, que había otras cuestiones del contexto que les asustaban más o que les preocupaban más de cómo se había hecho. Y luego con los niños que lo hicieron, ¿no? ¿Qué pasaba allí? ¿Por qué lo habían hecho? También hubo más dificultad de trabajar con los niños que lo hicieron, porque los padres se oponían. La madre y los familiares de la niña y del niño que habían sido victimizados no se oponían a que se trabajara con ellos, al contrario. Pero los padres de los niños que lo habían hecho sí se oponían, ¿no? Y no querían ni ningún castigo ni ningún trabajo. El centro tuvo que emplearse a fondo, no solo para castigar, sino porque algo está pasando aquí que no es bueno, que esto, ¿no? Les costó mucho trabajo, amenazaban que sacamos del centro, o sea, hubo todo un movimiento que desafortunadamente salió, digo desafortunadamente, salió del centro y se enteró medio pueblo. Y ya es ahí donde empiezan a desvirtuarse los hechos, ¿no? Y la protección de todos los menores que estaban ahí involucrados se empieza a poner en riesgo, ¿no? Yo creo que, y por eso les decía a las profesoras, no son agresores sexuales, créanse que no son agresores sexuales, son niños por los que debemos preocuparnos porque están haciendo algo y hay que indagar si tienen conciencia de lo que están haciendo. Yo creía que sí tenían conciencia, en tanto los llevaron a un rincón y fueron en grupo. Quizá no tenían, ahí yo tampoco me meto tanto, no tenían conciencia que era lo de hazle una paja, ¿no? A lo mejor no tenían, si tienen más años ya me lo voy creyendo, ¿no? Pero a los 5 años no tenían toda la conciencia, seguramente lo habían escuchado, lo habían visto,
¿no? Había estado a su alrededor, pero no necesariamente en el porno, ¿eh? Habían podido oírlo hasta en casa, si quieres, en otros contextos, ¿no? Yo creo que trabajó el centro muy bien con la niña y el niño que fueron victimizadas. No tanto para gusto de la madre, de la niña que todavía estaba como reclamando más atención, pero no pudo trabajar bien con los niños que lo hicieron, porque allí hubo mucha oposición. Y de nuevo estamos en el tema de que, sin ser agresores sexuales, son niños que necesitan que se intervengan. Y ahí hay más resistencia, ¿eh? Pero siempre, yo te digo que este es el de menos edad, pero he visto también casos de 9 años, ¿no? Donde allí, por ejemplo, también habían actuado en grupo, había sido en un campamento de día, ¿no? De un par de días que habían salido del colegio, y la niña, dormían juntos niñas y niñas, pero les habían dado la indicación de que cuando las niñas se cambien, los niños se dan la vuelta y viceversa, ¿no? Cuando los niños se cambien, las niñas se dan la vuelta. Y eran amiguitos todos, estaba todo muy bien. Y al final, el último día, las niñas se fueron todas juntas al baño, salvo una que dijo no quiero. Y en ese momento sus compañeros la rodearon, ¿no? Y el líder de quien hizo eso le dijo, me vas a hacer una paja, ¿no? La niña se asustó muchísimo, estamos hablando ya de 9 años, ¿no? Y bueno, la obligaron, ¿no? Y después el niño se limpió, ¿no? Con una toalla y se la aventó, ¿no? Y le dijo, huele esto, lame esto, ¿no? O sea, se los describo crudamente porque eso hacen los niños de 9 años, ¿eh? Algunos. Y luego uno de los niños salió corriendo con el monitor a decir, están haciendo esto. Bueno, la niña, ¿no? La atendieron inmediatamente, pero de nuevo encontramos aquí en este caso la resistencia de los padres de estas criaturas a poner algún tipo de medida. En esos casos, por ejemplo, el centro educativo debería activar un protocolo Sí. de desprotección, servicios Sí. sociales. Sí. Porque en su entorno debe haber hay un riesgo, ¿no? O está poniendo en riesgo un poco al niño con el visionado o con experiencias que pueda estar viviendo que le hacen reproducir eso, ¿no? Seguramente. Sí se podría estar. O sea, estaría justificado si hay alguna sospecha de que puede estar el niño recibiendo algo en casa, ¿no? Hay que indagar, hay que ver, hay que activar el protocolo. A los centros les suele dar mucho miedo activar el protocolo, ¿no? Hacen todo lo posible porque esto no salga, pero es que si no activan el protocolo es cuando va a salir, ¿eh? Porque si activas el protocolo puedes proteger inmediatamente, ¿no? Pero si no lo activas, la gente, generalmente los familiares de las víctimas se indignan, no se hace nada, se indignan y son las que empiezan a hacer movimiento. Yo creo que siempre activar el protocolo es mejor y ese es un consejo que solemos dar a los centros, ¿no? Y luego ya vas investigando, vas viendo, vas a ver si hay riesgo en servicio social, ¿no? Con servicios sociales. No tienes que tomar medidas y sobre todo hay que tener mucha calma, proteger mucho y entender qué significado tiene para esos niños que lo hicieron lo que están haciendo, ¿no? Sí, yo, un poco por apuntar, que solamente una cosita. La LOPIBI, que seguro que habéis oído hablar, la Ley Orgánica de Protección a los Menores de Violencia Integral, ya plantea todo esto. Lo que pasa que es verdad que nos da mucho miedo con el mundo de los menores, pues la historia de las agresiones sexuales. Y eso no va a querer decir, esos menores de 14 años no van a responder penalmente en ningún caso, pero eso no quiere decir que no haya que actuar, por supuesto. Y yo creo que una clave en todo esto, os decía, es que aquí estamos hablando de la libertad. Las niñas de 9 años también tienen derecho a la libertad, como los niños de 9 años. Y estos padres, en muchas ocasiones, cuando se producen, también en chicos más mayores, o la familia, un elemento que has hablado antes, la protección de la familia, cuando esa misma familia de un agresor es víctima, porque esos menores agresores a lo mejor luego son víctimas de bullying de otros menores, imagínate, su posición cambia. Entonces, el derecho a la libertad es igual para todos y para todas, y se empieza a practicar
pues desde la más tierna infancia. Entonces, pues yo creo que esta parte es muy importante. Bueno, tú lo estás planteando muy bien porque me parece que es un tema que tenemos que hacer con calma, sin criminalización, y cuesta mucho a los progenitores y al entorno, pues y al profesorado reconocer pues que soy la madre de un agresor, que soy la madre de una víctima, ¿no? En fin, o sea, esto es... Cuando se activa ese tipo de protocolos, hacer ver a la familia que esto les va a ayudar, ¿no? Porque al final se pueden movilizar ciertos recursos, terapias, ayudas en casa para mejorar un poco. O sea, de alguna forma hay que educar también a las familias de que esto es el camino que les va a ayudar. No es una cosa de poner, vamos a decir, en tela de juicio el estilo educativo que tengan en casa. Entonces, eso también tenemos los profesionales que aprender a cómo decir a las o cómo tener esa entrevista con las familias, ¿no? Para que todos vayamos en el mismo barco, ¿no? Y a veces esas estrategias son las que nos faltan para aunar fuerzas, no para ir unos en contra de otros, porque cuando nos encontramos con esas familias reticentes, nos faltan esas estrategias de cómo hacerlas ver que todos queremos el bienestar para su hijo y que tenemos que dar estos pasos para protegerlos nosotros, porque igual no estamos capacitados y necesitamos ayuda externa para solucionarlo, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado y veo que cada vez igual... Y ahora igual hay casos y no salen, como ocurre con la violencia contra las mujeres, pero sí que pueden ir saliendo más. Ahora hay protocolos en el ámbito educativo y es posible que cada vez salgan más y necesitamos estrategias. Y la última pregunta que antes he comentado, el abordaje educativo en el aula con el resto, contarlo, no contarlo, cuándo, no contar el hecho, pero sí hacer un trabajo, ¿cuándo es el mejor momento? Bueno, yo creo que siempre, o sea que esto debe formar parte de la currícula, ¿no? Y de los juegos y de las clases. También te diría, o sea, yo en general sí soy partidaria de que se pueda contar. Y que porque los niños y niñas se lo van a contar, ¿eh? O sea, nosotros creemos que estamos protegiendo, pero mira, yo debo confesar como Gema, que este va a ser confesionario, que una compañera nos dio a leer un intercambio de chat de dos críos de 11 años, creo que tenían, y yo aluciné de los mensajes que se mandaban, ¿no? O sea, tenían una carga sexual, pero además eran unos chats en donde el chico le estaba pidiendo a la chica que se fueran al baño del colegio y le hiciera una paja. Y la niña no quería. Decía que no, que eran amigos, que quería, a lo mejor sí que querían ser novios, pero que no quería ir a hacerle una paja. Y entonces el niño le contaba, es que mira, con nuestros compañeros venimos aquí, tú no sabes lo bien que nos lo pasamos haciéndonos pajas entre todos, ¿no? Claro, a medida que la compañera lo leía, sobre todo las de más edad que estábamos allí, íbamos diciendo, esto a mi edad no pasaba, ¿no? Pero bueno, están súper sexualizadas las conversaciones y las vivencias, ¿no? Nosotras somos las que creemos que no están. Entonces lo van a contar. Y lo mejor es que lo cuentes tú en un entorno más cuidado. Entonces contarlo siempre sí, prepararlo también. Había otro caso que nos dijeron de una niña que quería contar que había sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre. Y el colegio se puso así como, no, y la niña dijo, yo quiero contarlo. ¿Ah? Y quiero contarlo a mis compañeros porque no quiero, cada vez que hay que hacer que el día del padre, que el día que no sé qué, yo no quiero a mi padre. ¿No? Y yo quiero que sepan por qué no quiero a mi padre, mis compañeros. Algo raro, pero que la niña, y claro, el colegio se súper asustó. Dijo, ¿qué hago con esto? Prepararlo, ¿no? Prepararlo previamente, hablar del tema, ¿no? Crear un ambiente, crear conciencia sobre lo que es la violencia sexual en la infancia y en la familia, ¿no? Claro, ¿cuál era otro miedo que tenían? ¿Y si salen más casos?
pues habrá que empezar a abordarlos, ¿no? Entonces, la discreción es una cosa, ¿eh? Manejar las cosas discretamente es fundamental, obviamente, pero la negación o el silencio no es lo más adecuado, ¿eh? Hay que adaptar a las edades, a los tiempos, a los hechos, a la gravedad. Siempre hay que buscarle, y yo creo que la experiencia docente te va a permitir cómo lo hago, desde dónde lo enfoco, qué juego hago, qué digo. No vas a hablar como yo hablo porque eso no le sirve a los críos, ¿no? Pero lo vamos a adaptar. Y yo creo que siempre es lo mejor hablarlo, ¿eh? Siempre, porque, insisto, lo van a hablar. Y es mucho mejor que tú les des un espacio donde digas, esto se puede hablar, ¿no? Esto puedes preguntar, esto puede pasar, estamos previniendo mejor a que esto no pasa, ¿eh? O solo presentándoles casos extremos. Pasan en las interrelaciones, ¿no? Y yo sí creo que siempre es mejor contar, salvo pues que tú veas que puedes hacer más daño. Si haces más daño, ¿no? Ahí sí tienes que priorizar el no hacer más daño. Pero si no, adaptado a las circunstancias, es que siempre hay que hablarlo, ¿no? Porque en otro centro también me acuerdo que había un caso que generaba mucho revuelo, ya era en el instituto, ya había sido una agresión sexual, y el centro también se negaba a hacerlo, y dijeron, bueno, ya vienen las vacaciones y ahí se olvida todo, cuando volvamos en septiembre ya se olvidó. Y les mandaron un mensaje que luego nos decían, un grupo de escucha que se creó con quienes quisieran ir, decían, es que nos preocupó más el mensaje porque era tan críptico que no entendíamos nada de lo que había pasado, ¿no? Y es mucho mejor hablarlo porque si no, el imaginario que empiezas a crear es peor, ¿eh? Es mucho peor. Y sin tener oportunidad de que el niño, la niña, el adolescente que lo hizo explique y tenga un lugar, ya lo empiezas ahí sí que a criminalizar, ¿eh? ¿No? Y yo creo que también hay que respetar, o sea, que son niños, son adolescentes, no van a responder penalmente, pero tienen que responder socialmente, ¿no? Nos hemos quedado ya sin tiempo. Perdón. Vale. Bueno, ordua da eta mitegia bukatutzat emango dugu. Ordu erdiko etenaldia egingo dugu kafetxoa hartzeko. 12etan bateratze saioa egingo dugu, bertan hiru hizlariek hausnarketa nagusiak partekatuko dituzte guztiokin. Puntualtasuna eskatzen dugu. Bukatzeko bateratze saioaren ondoren Mari Jose Blanco alkateak amaiera emango du. Damos por finalizado el seminario, ahora tenemos una pausa para el café de media hora. A las 12 iniciamos la mesa de conclusiones en la que las 3 ponentes de los seminarios compartirán las principales reflexiones con todas nosotras. Pedimos puntualidad. Tras la mesa de conclusiones, la alcaldesa María José Blanco dará el cierre a las jornadas.